Capítulo 34. Espadachines de la niebla cuarto. Empecemos esto desde el principio. Espadachines de la niebla. Itachi sabía que tenía como máximo unos segundos antes de ser cortado en pedazos, así que actuó rápido. Tirando de sus piernas hacia arriba, las envolvió alrededor de los brazos del clon de agua que aún lo sostenía antes de torcer todo su cuerpo. Su fuerza mejorada con chakra destrozó las extremidades con un fuerte chapoteo. Luego, mientras seguía cayendo de cabeza hacia el suelo, usó sus manos recién liberadas para volar a través de media docena de sellos manuales en un abrir y cerrar de ojos. Doton. Moguragakure no Jutsu. Liberación de la tierra. Técnica de esconderse como un topo. Desapareció bajo tierra justo a tiempo para evitar la trampa mortal. El alambre de metal se estaba acercando rápidamente a él y Kakashi estaba más que consciente de que moriría si no encontraba una salida. Saltar alto en el aire era una opción, pero si lo hacía, mucho dependería de la suerte. Después de todo, una vez en el aire, no había nada que pudiera hacer para cambiar de opinión o incluso esquivar un ataque entrante. Bloquear el cable también estaba fuera de discusión porque las probabilidades de que cortara cualquier cosa que pudiera usar para hacerlo eran demasiado altas. Entonces, si no podía saltar en el aire y tampoco podía quedarse donde estaba, solo había un camino por recorrer. Kakashi se apresuró a realizar sellos manuales mientras se agachaba. Doton. Tsuchikai. Comunicado terrestre. Corredor terrestre. Esta técnica generalmente hacía que la Tierra se levantara y atrapara un objetivo entre ella, pero todo lo que necesitaba era un simple ajuste para hacer que la Tierra debajo de él cayera, permitiéndole escapar del ataque entrante de esa manera. Kakashi estrelló sus manos contra el suelo para iniciar la técnica y sintió que el suelo cedía debajo de él justo cuando llegó el cable, logrando abrirle la espalda antes de que pudiera desaparecer por completo en la seguridad del subsuelo. Cuanto más se acercaba a Konoha, más se emocionaba Anko. Habían pasado poco más de 6 años desde la última vez que vio su casa, 6 años desde la última vez que habló con sus amigos. O cualquier otra persona que no fuera una serpiente, en realidad. Sin embargo, después de todo este tiempo, finalmente estaba en camino de regreso. Antes de que terminara la semana, podría volver a caminar por las calles de su juventud. Vaya, eso la hizo sonar vieja. Borra eso, pensó. ¿Qué tal recorrer caminos medio olvidados una vez más? Maldita sea, eso suena incluso poético. Sí, vayamos con eso. De todos modos, ya era tarde y por mucho que quisiera llegar a su destino, no veía el sentido de perderse una buena noche de descanso. Realizando los sellos manuales necesarios con facilidad, convocó a Oda. Como de costumbre, la serpiente azul oscuro apareció en una nube de humo, su gran cuerpo formó una barrera protectora alrededor de todo su campamento. «Es hora de cenar, muchacho», dijo mientras encendía un fuego para cocinar algo de comida. «Espero que ya hayas comido porque no hay manera de que pueda». Ese fue el momento en que se giró y miró a su compañero. «Oye, ¿qué pasa con esa cara de estúpido?» La mayoría de las personas naturalmente tendrían dificultades para reconocer las emociones en la expresión de una serpiente, pero para Anko, que había vivido en la cueva Richie con nada más que serpientes durante más de un año, eso no era un gran problema. Aoda era probablemente la serpiente más educada y de temperamento más apacible que había conocido. Sin embargo, si eso fuera todo lo que tenía, no le habría tomado tanto cariño. No, si bien estos rasgos hacían que fuera más fácil cooperar con él, era su humor seco lo que la atraía hacia él. Le recordaba un poco a Itachi, honestamente. Ella había pasado mucho tiempo con él durante su entrenamiento e incluso lo convocó todas las noches desde que partió de la cueva Richie, lo que significaba que ya lo conocía muy bien y sus expresiones. En este momento, parecía realmente incómodo. Maldita sea, ni siquiera podía mirarla directamente. «Nada, Anko-sama», dijo, intentando, sin éxito, sonar despreocupado. «Yo». «Sí», lo interrumpió ella. «Déjame detenerte ahí mismo. En primer lugar, ¿con qué frecuencia te dije que no me llamaras, Sama? Solo llámame Anko». No es que a ella generalmente le importara que la trataran con ese respeto, eso sí. A Anko le gustaba mucho cuando las serpientes menores le hablaban así. Sin embargo, Aoda era su amiga, así que debería llamarla por su nombre. Pero eso no viene al caso. Ahora déjate de tonterías y cuéntame qué está pasando. Sus ojos verde claro se encontraron con los de ella por un segundo antes de darse la vuelta nuevamente con un silbido bajo mientras todo su cuerpo se retorcía inquieto. Realmente no es nada. Lo hay, lo interrumpió nuevamente mientras cruzaba los brazos frente a ella y comenzaba a golpear el suelo con un pie. ¿Y me vas a decir qué es? Ahora mismo.
Anko pudo ver en la forma en que bajó la cabeza que ella había ganado esta confrontación. Una de las serpientes que regresó recientemente hablaba de cuentos oscuros, dijo vacilante. De maldades y actos perversos, y ataques cometidos en mitad de la noche. Maldades y actos perversos, repitió Anko en su mente, con el ceño fruncido. ¿Qué significa eso? Entonces sus ojos se abrieron como platos. De ninguna manera, podría ser. Sintió que los latidos de su corazón se aceleraban. Dijiste que estos cuentos provienen de una serpiente que regresó recientemente. ¿Te refieres a físicamente regresado como en se deslizó hasta el final ella misma, o te refieres a regresado como en regresando de ser convocado? Si era posible, Aoda ahora parecía incluso más incómodo que antes. Esto último, Anko-sama. Por un momento, el mundo entero quedó en silencio. Ni siquiera le importaba que Aoda se hubiera dirigido a su As-sama otra vez. Todo lo que importaba era que este debía ser Orochimaru. Tenía que ser. Después de todo, no había nadie más que pudiera convocar serpientes además de ellos dos. El único ser que podía rastrear tanto a las serpientes que fueron convocadas fuera de la cueva Richie como a sus invocadores era la sabia serpiente blanca, pero había negado todas las solicitudes de Anko de decirle la ubicación de Orochimaru. La única otra forma de encontrarlo a través de las serpientes era encontrar una que fuera convocada recientemente por él y que estuviera dispuesta a decirle dónde. Desafortunadamente, aquellos que encontró que cumplían con estos criterios también se lo negaron o simplemente carecieron de la inteligencia para ser de alguna ayuda. Por eso, finalmente abandonó este enfoque. ¿Quién hubiera pensado que todo lo que necesitaba hacer era tener un poco de paciencia? ¿Dónde ocurrieron estos ataques? Preguntó con urgencia. ¿Lo sabes, no? Dime. No creo. Maldita sea, Aoda. ¿Sabes lo que hizo ese bastardo y sabes que juré llevarlo ante la justicia? Si sabes algo, ayúdame. Anko podía ver su lucha mental tan clara como el día. No quería que ella peleara con Orochimaru, pero también podía entender sus motivos. Su deseo de mantenerla a salvo y su voluntad de ayudarla a lograr su objetivo estaban en desacuerdo y no estaba claro qué lado ganaría. Al final resultó ser lo último. Después de todo, las serpientes eran ante todo depredadores. No estaba en su naturaleza simplemente sentarse y no hacer nada cuando su presa estaba a su alcance. Itachi esperó varios minutos bajo tierra antes de crear un clon para que comprobara la situación. Podría haber ido él mismo, por supuesto, pero ¿por qué hacerlo y arriesgarse a que lo mataran? Sacar la cabeza del suelo para mirar a su alrededor dejaba a alguien demasiado expuesto e indefenso para su gusto. Era una lástima que esta técnica solo permitiera a su usuario sentir las fuerzas magnéticas de las personas que realmente estaban en el suelo. Los que estaban en árboles o en una masa de agua eran lamentablemente invisibles. Su clon regresó unos momentos después y señaló que era seguro salir, pero incluso con eso, Itachi no pudo evitar sorprenderse cuando atravesó la superficie y se encontró en un claro iluminado por el sol con una clara falta de niebla. Él y su clon compartieron una mirada rápida, pero ninguno tuvo una respuesta de por qué era así. Seguramente Kushimaru y Hinin no estaban muertos todavía, ¿verdad? Esta podría ser otra trampa. Tal vez estaban tratando de adormecerlos con una falsa sensación de seguridad antes de intentar matarlos cuando tenían la guardia baja. Sin embargo, sin importar si ese era el caso o no, no había razón para no ir a buscar a sus compañeros mientras tanto, siempre y cuando tuviera cuidado. Con eso en mente, comenzó a correr hacia donde podía sentir la presencia de Kakashi en la distancia, su clon corriendo una buena distancia delante de él en caso de que hubiera una trampa. No hubo ninguno. Llegó a Kakashi en menos de 5 minutos, sus ojos instantáneamente lo revisaron para evaluar su estado y... ¿Estás herido? Aparentemente ya había sentido su presencia, no es sorprendente considerando que Itachi no había tratado de pasar desapercibido, y ahora se giró con un gesto perezoso, Sharingan una vez más escondido detrás de su protector de frente. Oye, lo saludó Kakashi, ignorando por completo su comentario. Es bueno ver que estás bien. Tenía miedo de lo que pasaría si le dijera a Shisui-san que moriste bajo mi vigilancia. Si bien la vista del hombre mayor parado casualmente con una mano en el bolsillo y una vez más tuerto lo calmó un poco, eso hizo poco para aliviar su molestia porque el hombre ignoraba su declaración. Bueno, pensó. Al menos puedo estar bastante seguro de que nuestros oponentes ya no están. Después de todo, Kakashi no habría escondido su Sharingan si hubiera pensado que existía el más mínimo peligro. No puedo decir lo mismo de ti, respondió de manera uniforme mientras se acercaba para ver mejor los cortes en su hombro izquierdo y espalda.
Puedo esperar que Gumi-san venga y se queje conmigo por haber dejado que su eterno rival resulte lastimado. Es más probable que sea yo a quien busque para que me ayude a recuperar mi poder de la juventud, se rió Kakashi con una pizca de desesperación. Entonces, cuando Itachi se puso detrás de él para curar sus heridas, giró la cabeza lo más que pudo para verlo trabajar. Oye, ¿sabes siquiera lo que estás haciendo? Sería problemático si lo empeoraras aún más. Sin embargo, contrariamente a sus palabras, no se alejó ni intentó detenerlo y dejó que Itachi lo curara sin oponer resistencia. Resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Lo hago, sí. Me viste saliendo de uno de los seminarios de Tsunade-sama hace poco más de una semana, ¿no? Lo hice, pero también recuerdo que estos seminarios se llevaron a cabo solo durante 2 semanas en ese momento. Hay 2 clases por semana, si mal no recuerdo, así que solo tenías 4 clases como máximo. Afortunadamente, pudimos aprender algunos conceptos básicos. Y algunos conceptos básicos eran realmente todo lo que sabía. En la otra línea de tiempo, había participado en las clases de medicina para Ambu e incluso buscó un poco en la curación cuando su enfermedad empeoró, pero las primeras en realidad solo cubrían la columna vertebral absoluta, mientras que las segundas se habían centrado en la medicina en lugar de las técnicas médicas reales. Fue suficiente para formar una buena base para los seminarios antes mencionados, pero eso fue todo. Hasta ahora, Itachi solo podía usar un ninjutsu médico, que también era el más básico. Requería poca habilidad y hacía poco más que bombear chakra al cuerpo para estimular la regeneración, y solo curaba heridas menores porque la proporción entre chakra y progreso de curación era muy pobre. En teoría, una persona con suficiente chakra podría usar esta técnica para curar todas y cada una de las heridas, pero eso no era recomendable. Las heridas graves que se trataban de esta manera generalmente no sanaban correctamente porque los huesos se volvían más quebradizos y los músculos se debilitaban. En términos generales, la técnica básica se usaba para estabilizar a un paciente hasta que alguien con más experiencia pudiera usar una técnica más especializada para curarlo correctamente. Afortunadamente, como los de Kakashi eran solo superficiales, encajaba perfectamente en esta situación. Esperemos que Zabuza no esté peor, pensó. Sería un problema si me viera obligado a utilizar una técnica sobre la que solo he leído y que nunca he practicado. Como si hubiera recibido una orden, el Kirinin apareció unos segundos después prácticamente ileso, salvo por un corte superficial en su hombro derecho que ya había dejado de sangrar. ¿Entonces ustedes dos todavía están vivos, eh? Luego le dio a Kakashi una mirada evaluadora. ¿Ya necesitas curación? ¿Seguro que puedes manejar esta misión, Copy Ninja? Para visible molestia de Zabuza, la única reacción de Kakashi fue una sonrisa anodina y de un solo ojo. Solo algunos rasguños, te lo aseguro. Itachi aquí simplemente estaba demasiado ansioso por probar sus nuevas habilidades de sanador. Zabuza-san, habló Itachi antes de que el hombre pudiera darle una respuesta sin duda sarcástica. Debo revisar tu herida también. Y, el espadachín escupió al suelo. No necesito un sanador para un pequeño rasguño como este, así que mantén tus manos tranquilas. Itachi asintió. Si bien pensó que al menos debería ofrecer sus servicios, no esperaba menos. Bueno, entonces, dijo Kakashi cuando quedó claro que nadie más tenía ganas de continuar esta conversación. Ahora que estamos todos aquí, ¿por qué no comparamos lo que pasó después de que nos separamos? Supongo que probablemente sea demasiado esperar que uno de ustedes haya logrado matar a su oponente. Estoy de acuerdo, Itachi habló primero para evitar darle a Zabuza la oportunidad de quejarse. Compartir información es esencial en caso de que luchemos contra otro oponente distinto al de hoy en nuestra próxima confrontación con ellos. Zabuza todavía no parecía muy interesado en la idea, pero al menos no estaba en desacuerdo. Si Itachi se viera obligado a adivinar, diría que estaba de pésimo humor porque sus objetivos habían logrado escapar de ellos con tanta facilidad. Al compartir sus historias entre ellos, se pudieron detectar inmediatamente algunas similitudes. Por un lado, sus estrategias habían sido demasiado simples. Sí, utilizaron la técnica de matar silencioso con gran habilidad, pero al final, hubo pocas variaciones. Si bien definitivamente sigue siendo muy peligroso y muy efectivo, especialmente para alguien que se enfrentó a esto por primera vez, Kakashi e Itachi han demostrado que estas probabilidades se pueden superar con relativa rapidez si se es observador. Zabuza, que había logrado forzar a su oponente a entrar en combate directo casi desde el principio, también añadió que, en retrospectiva, los movimientos de Inin habían sido bastante deficientes en comparación con lo que recordaba del pasado.
Estas cosas juntas crearon una imagen clara. Esto no había sido más que una prueba. Además, cada oponente con el que cada uno de ellos había luchado era un clon de agua. Si bien eso no hacía imposible que los originales también hubieran estado cerca, a los tres les pareció bastante improbable. O habían estado lo suficientemente cerca para escuchar la explosión en la aldea, o fueron informados por ella y luego enviaron clones para verificar la escena, o habían mantenido clones en el área desde el principio. La primera era la posibilidad mucho más realista, pero si la segunda era cierta, podría indicar que habían estado esperando que oponentes fuertes eventualmente activaran su trampa. Basado en el clon con el que Itachi había luchado, Kushimaru y Hinin habían puesto mucho chakra en sus clones para asegurarse de que no fueran destruidos tan fácilmente como los clones de agua normales. Desperdiciar tanta energía solo para matar potencialmente a algunas personas al azar que podrían encontrar accidentalmente la aldea parecía excesivo. Por supuesto, la trampa también podría haber sido para los Takinins. Después de todo, esta era su nación. Pero incluso entonces, la probabilidad de que se enviaran shinobi especialmente fuertes a investigar la aldea era escasa, entonces, ¿por qué molestarse en dejar clones tan poderosos detrás? Sigo diciendo que es más probable que los originales estuvieran en el área durante la pelea, dijo Zabuza con los brazos cruzados. No solo estos dos no son del tipo que se mantienen alejados de una confrontación, sino que también necesitarían observar nuestra pelea si esto fuera realmente una prueba. Después de todo, los clones de agua no transfieren recuerdos. Teniendo en cuenta cuánto chakra ya han invertido en esto, no haría mucha diferencia si crearan un clon de sombra con el único propósito de observarnos a nosotros también. Zabuza se burló del comentario de Itachi. El Kage Bunshin no Jutsu es un jutsu secreto de Konoha. ¿Dónde deberían haberlo aprendido? Itachi quería replicar que pensar que algo como un jutsu secreto rara vez impedía que otras naciones también los aprendieran de alguna manera, pero se detuvo. No hay necesidad de irritar aún más al hombre. De todos modos, Kakashi afortunadamente le devolvió la atención. Hay algo más que necesitas saber. Luego procedió a sacar un pergamino y soltar su contenido con una pequeña bocanada de humo. Los ojos de Itachi se abrieron al ver un cadáver con un protector de frente de Takigakure. La voz de Kakashi era sombría cuando continuó. Parece que no fuimos los primeros en llegar a la escena. 1000 pensamientos pasaron por la cabeza de Itachi mientras descartaba viejas teorías y creaba otras nuevas. Si ya habían eliminado a los Takinins, ¿por qué todavía estaban presentes los clones? Se suponía que debían permanecer en la escena el mayor tiempo posible para matar a la mayor cantidad de personas posible, o en realidad habían estado esperando a Itachi y su equipo y solo mataron a los shinobi de Taki porque casualmente llegaron antes que ellos. ¿Era esto una prueba de que los originales habían estado cerca todo el tiempo? Entonces otro pensamiento le vino a la cabeza. ¿Esta situación se deteriorará hasta convertirse en un incidente político real? Itachi no dejaría pasar que Taki culpara a Konoha por la muerte de su shinobi. El razonamiento de que solo murieron porque su equipo no pudo matar a sus objetivos antes de que ocurriera esta tragedia era débil, pero con lo mala que era la relación entre sus dos aldeas, era posible que Takigakure intentara convencer a su daimyo de que esto era así. El caso fue sacado de su pensamiento cuando Zabuza hundió su espada rota en el cuerpo del cadáver. La cabeza de Itachi se giró hacia el hombre al mismo tiempo que Kakashi gritaba. ¿Qué crees que estás haciendo? El espadachín los ignoró a ambos y en su lugar sostuvo su espada sobre su cabeza, observando con un extraño brillo en sus ojos mientras comenzaba a repararse. Hubo un silencio tenso cuando terminó el proceso, con él y Kakashi mirando a Zabuza con una mezcla de disgusto y enojo, mientras Zabuza parecía completamente indiferente a eso. Solo cuando terminó de inspeccionar su arma, que ahora estaba completa nuevamente, se volvió hacia ella con algo parecido a la diversión en su rostro. Bueno, deberíamos darnos prisa. Sería una pena que llegáramos a la casa del daimyo y lo encontráramos ya muerto, ¿verdad? Luego desapareció en un shunshin sin esperar a que respondieran. Itachi y Kakashi compartieron una larga mirada antes de que este último suspirara y sellara el cuerpo nuevamente en el pergamino. Si todos y cada uno de los shinobi de Kirigakure son así, no estoy seguro de si esta alianza nuestra tiene futuro. De repente, Itachi recordó que su compañero de equipo había tenido malas experiencias con Kirinins en el pasado. De hecho, si recordaba correctamente, incluso se había visto obligado a matar a uno de sus compañeros originales por culpa de ellos. Sin embargo, en lugar de mencionar eso, dijo, los que conocí hace unos años durante mi estadía en la Tierra del Agua eran decentes.
Kakashi solo soltó un resoplido anodino antes de ir tras Zabuza, seguido poco después por el propio Itachi. ¿Cuál es mi nombre? Ella caminaba de un lado a otro de su celda sin importarle en absoluto el dolor que cada pequeño movimiento le traía, alternando entre caminar bípedo y cuadrúpedo sin ningún sistema real detrás. ¿Cuál es mi nombre? Después de todo, toda su existencia no había sido más que dolor y sufrimiento durante mucho tiempo. Cuando todo lo que tenías en un mundo de eterna oscuridad y silencio era dolor, cuando tu único compañero era el dolor, cuando lo único que nunca te mintió fue el dolor, te convertiste en dolor. Era todo lo que le quedaba, lo único que todavía era suyo, así que no lo rehuyó. No, ella lo abrazó. ¿Cuál es mi nombre? Fue solo ahora que realmente se dio cuenta de lo pequeña que era realmente su celda. Durante todo el tiempo que había pasado encadenada a la pared o sentada en un rincón, le había parecido increíblemente grande. En la oscuridad, parecía interminable. Pero ahora que realmente se estaba moviendo, se dio cuenta de que apenas era lo suficientemente grande como para dar 5 pasos en cualquier dirección antes de chocar contra una pared. ¿Cuál es mi nombre? Había tantas cosas dentro de su cabeza que no tenían sentido. Imágenes de personas que sentía que debería conocer pero que no conocía, edificios que debió haber visto en algún lugar pero no podía decir dónde, y nombres sin caras a las que asignarlos. ¿Qué es mi nombre? Lo único que podía recordar con claridad como el día eran ellos. Un hombre de piel pálida con cabello largo y sedoso, y este chico de cabello castaño y un par de anteojos que lo seguía detrás como un perro leal. Ellos fueron los que la convirtieron en lo que era ahora, los que la deshicieron y fueron los que trajeron toda la miseria a su vida. Mi nombre, ¿por qué no lo recuerdo? ¿Por qué? No podía recordar nada de antes de este infierno. No podía recordar qué amigos podría haber tenido, quiénes eran sus padres, ni siquiera cómo era ella misma o ¿cuál es mi nombre? Capítulo 35. Espadachines de la niebla V. Empecemos esto desde el principio. Espadachines de la niebla. Así que tenemos que lidiar con varios ninjas de Konoha, ¿eh? La otra persona resopló. ¿A quién le importan? Zabuza está con ellos. Luego le lanzó una mirada dura al hombre enmascarado que tenía frente a él. Y ni siquiera pienses en atacarlo. Es mío. Aunque sabía que Inin no podía verlo detrás de su máscara, Kusimaru puso los ojos en blanco. De todos modos, yo estoy mucho más interesado en ese chico Uchiha. Recuerda, él es quien supuestamente puso la piedra en marcha para involucrar a Konoha en los asuntos de Kiri. ¿Todavía te importa ese lugar de mierda? Me importa el hecho de que era mucho más fácil divertirnos antes de que todos en el maldito continente nos persiguieran. Los labios de Inin se curvaron hacia arriba. Me parece bien. Luego, de repente, se puso más serio. Supongo que es bueno que estés más interesado en él. Nuestro anfitrión podría disgustarse si estos abrazadores de árboles encuentran su base. Que se moleste, pensó Kusimaru con el ceño fruncido. En lo que a él respectaba, habían confiado en esa persona durante demasiado tiempo. Sin embargo, sabía que no debía decir eso en voz alta cuando había varios pares de oídos escuchando su conversación. Bueno, continuó Jinin. Esto significa que te llevas al chico Uchiha mientras yo juego un poco con Zabuza. Él se rió entre dientes. Entonces eso deja solo al Copy Ninja para esa perra. Ese pensamiento mejoró su estado de ánimo. Al menos será mucho más fácil tratar con ella siempre que tenga una buena pelea que esperar. ¿Y quién lo sabía? Tal vez ella y el Copy Ninja se matarían entre sí, liberándose de dos molestias al mismo tiempo. Y una vez que nos hayamos ocupado de estos alborotadores, nos iremos. Puede que Inin se sintiera cómodo con su situación actual, pero él no. Si las cosas se ponen difíciles, me iré solo. Itachi aún no había estado en ninguna de las capitales en esta línea de tiempo, pero recordaba haberlo hecho en la anterior. Tomemos como ejemplo la Tierra del Fuego. Si bien Konohagakure tenía, con diferencia, la mayor población shinobi, de hecho, casi el 95%, y la fuerza militar más poderosa del país, la aldea era solo su segundo centro de población más grande. El primer lugar a este respecto fue sin duda para la capital donde residía el daimyo y que tenía casi el doble de habitantes que Konoha. La ciudad tenía calles amplias y limpias, magníficos edificios, magníficos parques salpicados de estatuas y fuentes magistralmente elaboradas, y en el centro de la ciudad se encontraba el gran palacio del daimyo.
Docenas de edificios, de los cuales incluso los más pequeños podían albergar fácilmente a más de 100 personas a la vez y a menudo abarcaban varios pisos, estaban dispersos por el área, paredes blancas y gris claro enmarcadas por una mezcla de tejas rojas y negras con detalles dorados, y extensos edificios. Por todas partes había jardines con estanques y pequeños arroyos. El Palacio Imperial de la Tierra del Fuego era un testimonio de pura riqueza y lujo que se extendía incluso al interior, donde cientos de pinturas de valor incalculable colgaban junto a artefactos que habían sido saqueados durante siglos en una guerra u otra. La capital del país de las cataratas era mucho más pequeña que eso, y el palacio mucho menos impresionante. Aún así, era un lugar donde se podía encontrar riqueza, por supuesto, pero carecía de ella en comparación con sus vecinos. Aún así, cuando su equipo finalmente llegó a la ciudad, fue un espectáculo para la vista. No importa si su motivo era la preocupación por el propio daimyo o el deseo de estar aquí cuando sus objetivos intentaran asesinarlo, los tres se sintieron aliviados de haber llegado finalmente. Independientemente de lo que encontraran, al menos tendrían una respuesta. La buena noticia fue que el daimyo de la Tierra de las Cascadas gozaba de la mejor salud cuando llegaron a su palacio. Desafortunadamente, la mala noticia fue que no tomó en serio sus advertencias sobre una posible amenaza. El hombre tenía ojos negros y cabello gris que se destacaba por el bigote que caía sobre su rostro sombrío y serio. Llevaba una camisa de manga larga debajo de una chaqueta amarilla sin mangas con adornos rojos, y también llevaba un abanico y un tocado con el símbolo de su nación. Sin embargo, al contrario de su apariencia sombría, era un individuo bastante relajado. No, incluso llamarlo relajado no le haría justicia. Fue un excelente ejemplo de una persona que disfrutó de todas las ventajas de haber nacido en una familia real y terminó desperdiciando toda la riqueza de sus antepasados en fiestas y cosas por el estilo. Era el tipo de persona que no podía entender que su estatus por sí solo no era suficiente para mantenerlo a salvo. Incluso los shinobi muertos que le mostraron, para su gran disgusto, claro, no fueron pruebas suficientes para convencerlo. Para usar sus palabras, los shinobi mueren todo el tiempo, entonces, ¿qué importa más o menos uno? Por lo tanto, aunque estaba más que feliz de ser el anfitrión de sus buenos amigos de Konoha, ignoró todos y cada uno de los intentos de convencerlo del peligro en el que se encontraba. Les dieron lujosas habitaciones en el ala principal del palacio, el permiso para caminar libremente por todo el complejo, e incluso fueron invitados a cenar con él todas las noches, pero mantener una conversación real con él era imposible. Habían llegado aquí hace 3 días e Itachi casi había llegado al punto en el que realmente consideró ir a espaldas del daimyo para hablar con su personal de seguridad sin importar el riesgo de ofender accidentalmente a su anfitrión. Lo único que todavía le impedía hacer eso era que era poco probable que lo tomaran más en serio. Además, por las miradas ocultas que podía sentir en la parte posterior de su cabeza casi todo el tiempo, los observadores ocultos tampoco estaban bien dispuestos hacia ellos. Aunque toda la situación era agotadora, probablemente habría sentido más paciencia si no fuera el único en su equipo que interactuaba regularmente con el daimyo, pero, por desgracia, Kakashi le había dicho desde el principio que no se sentía apto para una exposición prolongada a una persona tan estimada como el daimyo y que Itachi era mucho más adecuado para el trabajo, citando que, como heredero de Uchiha, era lo más parecido a Konoha. Realeza aparte de Tsunade. Luego, antes de que Itachi tuviera la oportunidad de decirle lo ridícula que era esa idea, apareció el daimyo en cuestión y Kakashi aprovechó la oportunidad para escapar. Sus apariciones desde entonces fueron muy amplias en el medio, limitándose al mínimo absoluto requerido para ser educado mientras pasaba el resto del tiempo buscando a Kusimaru y Jinin en los alrededores de la ciudad. Zabuza, por otro lado, ni siquiera había intentado ser sutil y aprovechó la primera oportunidad que se presentó para desaparecer en nombre de buscar rastros de sus objetivos también. Por eso, Itachi en realidad estaba un poco agradecido ya que dudaba que el espadachín pudiera contribuir con algo útil en una discusión educada de todos modos. De hecho, era mucho más probable que su personaje solo resultara en otro incidente que Itachi y posiblemente Kakashi se vieran obligados a limpiar después. No hace falta decir que Itachi estaba cansado de lidiar con esta situación. ¿Eres uno de los shinobi de Konoha, no?, dijo una voz profunda detrás de él. ¿El mocoso Uchiha? Al darse vuelta, vio a un hombre de mediana edad con una estatura poderosa parado en la puerta del edificio que Itachi acababa de dejar de camino al jardín más cercano. Lo soy, dijo. No creo que hayamos tenido el placer de conocernos todavía. En Konoha, es de buena educación presentarse antes de hablar con alguien. El otro hombre se burló.
No me importa lo que ustedes, los abrazadores de árboles, consideren cortés o no. Sin embargo, lo que sí me importa es si ustedes fueron quienes mataron a Tani. El protector de frente alrededor de su brazo lo identificaba fácilmente como un shinobi de Takigakure, por lo que la persona a la que debía referirse era. Si estás hablando del hombre que trajimos con nosotros como prueba del peligro que corre tu daimyo, debo decepcionarte. Aunque ya deberías saberlo, considerando que estabas escuchando esa conversación. En realidad, eso era solo una suposición justa, pero a juzgar por la mueca en el rostro del hombre, era cierto. Como responsables de la seguridad de Daimyo Dono, es justo que estemos cerca en caso de que alguien como tú intente algo gracioso. Siempre estamos a su lado para protegerlo con nuestras vidas. Aunque se supone que no debes llamar la atención. Sin embargo, decir eso agravaría aún más la situación y por muy mal que estuviera de humor, Itachi no quería iniciar una pelea en los jardines del Daimo. Si estás tan preocupado por su seguridad, tal vez deberías considerar si estamos diciendo la verdad y prepararte para... No quiero volver a escuchar esa ridícula historia sobre esos antiguos espadachines de la niebla, lo interrumpió el hombre con una mirada furiosa mientras cruzaba los brazos frente al pecho. En lo que a mí respecta, el único de ese grupo maldito que se encuentra actualmente en nuestro país es el hombre que está contigo y que es conocido como el demonio de la niebla oculta. Si me preguntas, probablemente él sea el sospechoso más probable en este momento. Interiormente, Itachi maldijo a Zabuza por haber hundido su arma en el cuerpo del cadáver. Fue una suerte que nadie hubiera pensado en cuanto coincidía la herida en su pecho con Kubikirich, pero cuando lo hicieran, sería difícil explicarlo. ¿Y entonces por qué lo traeríamos aquí si fuéramos los culpables? Dijo Itachi, apelando al sentido de la lógica del hombre. Desafortunadamente, no fue muy efectivo. Dime eso, escupió, mientras la saliva salía de su boca. ¿Qué están planeando con Oaikiri que te hace jugar un juego doble? ¿Es una estratagema para apoderarse de la tierra de las cascadas? Especialmente ustedes, los asesinos de hoja oculta, nos tienen culpados desde hace mucho tiempo. ¿Qué? ¿Planeas anexionarnos ahora que ya tienes el favor del Daimyo Y? Akame. Una voz alegre vino detrás del hombre, interrumpiéndolo. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No sueles visitar a tu hermana a esta hora del día Y? Oh, ¿eres tú, Uchiha-san? ¡Qué agradable sorpresa! La persona que apareció y a quien tanto Itachi como el hombre que aparentemente se llamaba Akame saludaron con una reverencia no era otro que el propio Daimyo. Estaba en camino hacia allí, Daimyo-sama, dijo Akame, su voz ahora perfectamente educada. Simplemente me encontré con uno de nuestros invitados y me retrasé un poco. En toda nuestra charla, debemos haber perdido la noción del tiempo. Esa es definitivamente una manera de decirlo. A diferencia de Itachi, el Daimyo se dejaba engañar fácilmente. ¿Es eso así? Me alegro que te lleves tan bien. Nuestras naciones son aliadas, por lo que todos debemos esforzarnos por convertirnos en buenos amigos. Akame volvió a inclinarse. Como usted dice, Daimyo Dono. Ahora, si me disculpas. Por supuesto, por supuesto. Y por favor, dale mis saludos a tu hermana. Dile también que siempre será bienvenida en mis pasillos. Gracias, Daimyo Dono. Lo haré. Luego desapareció, pero no antes de que Itachi lo viera lanzando una mirada oscura a su señor. Parece que el Daimyo es tan impopular entre sus shinobi nativos como he oído. Desafortunadamente, eso significó que la atención del otro hombre ahora estaba completamente centrada en él. Dime, Uchiha-san, estaba a punto de tomar un almuerzo tardío en los jardines. ¿Te gustaría unirte a mí? Estoy seguro de que debes tener muchas más historias interesantes que contar. No lo hizo. De hecho, podía pensar en pocas cosas que deseara menos. Sin embargo, tampoco tenía ninguna buena razón para rechazarlo, y si existía la más mínima posibilidad de que finalmente pudiera hacerle comprender su posición actual. Me honras con tu invitación, Daimyo Dono. Me encantaría unirme a ustedes. Kakashi lanzó una mirada al cielo desde donde estaba sentado en el balcón de su habitación, frunciendo el ceño cuando los primeros rayos de luz del sol recién naciente golpearon su rostro. Entonces ya es tan tarde, ¿eh? Supongo que debería prepararme para continuar la búsqueda pronto. Todavía era temprano en la mañana, por supuesto, pero cada partícula de luz del día era importante. Si bien él, Pakun y el resto de su manada ya habían buscado a través de vastas extensiones de tierra, aunque no tenían nada con el olor de sus objetivos a tener en cuenta, no debería haber muchas otras personas en el área que corriesen alrededor con rastros de sangre.
Con poco éxito, todavía quedaba mucha. Y si estaban equivocados y los dos ninjas desaparecidos no estaban detrás de la vida del daimyo, bueno, entonces probablemente continuarían buscando infructuosamente un rastro durante mucho tiempo. Después de todo, había una razón por la que el Hokage no había puesto un límite de tiempo a esta misión. Eso no significaba que disfrutara levantarse temprano para continuar la búsqueda ahora mismo. Y justo cuando el libro empezaba a ponerse interesante también. Sin embargo, él era un shinobi de principio a fin. Le guste o no, haría su trabajo y lo haría bien. Esta no era una tarea sin sentido y de poca importancia, sino una misión de eliminación. Kakashi no se permitió aflojar en eso. Tan pronto como Zabuza regresara de su turno, sería el turno de Kakashi de volver a estar allí. Por un momento, sintió lástima por su pobre compañero de equipo, quien se vio obligado a pasar la mayor parte de su tiempo en presencia del daimyo y, por lo tanto, no tuvo tiempo para contribuir activamente a su misión. Kakashi no creía que pudiera hacer lo que estaba haciendo Itachi. Tratar con un tonto ignorante y pomposo y con una corte noble debe ser mucho más frustrante que simplemente regresar sin nada nuevo de una búsqueda. En última instancia, ninguno de ellos esperaba que esta fuera una misión corta, por lo que no encontrar nada tan temprano no fue una molestia. Pensando en el diablo. Bueno, Itachi, ¿hay algo nuevo que quieras compartir conmigo o por qué me buscas tan temprano en la mañana? ¿No deberías estar con nuestro amable anfitrión ahora mismo? La ligera irritación que pudo ver en los ojos de Itachi cuando el chico más joven le dio una mirada entrecerrada decía mucho de lo molesto que debía estar. Por lo general, estaba mucho más sereno que eso. Aunque para ser justos, Kakashi no pensó que mostraría ni siquiera tampoco si hubiera alguien más presente. Ambos habían realizado muchas misiones en el pasado y, en consecuencia, se conocían bastante bien, mientras que Zabuza, por ejemplo, no solo era un extraño sino un extraño de otra nación. Pero aún, sí, definitivamente obtuve el mejor trato en esto. Buscar nuestros objetivos durante todo el día parece mucho menos problemático. Daimyo Dono decidió que tenía ganas de celebrar, así que festejó toda la noche y se fue a la cama hace apenas unos minutos. Aunque Itachi usó el honorífico apropiado, no había ningún respeto en su voz cuando lo dijo. Dudo que necesite alguna compañía en el futuro previsible, aparte de quizás una de sus amantes. Aparte de quizás la última parte, Kakashi ya lo sabía. Solo quería burlarse un poco del chico. ¿Es eso así? Y puedo suponer que sus intentos de persuasión no fueron más efectivos que de costumbre en su estado de intoxicación, sin duda. Itachi ni siquiera se molestó en responder, su expresión seca fue toda la respuesta que necesitaba. Bueno, si te sirve de consuelo, nuestros esfuerzos no tuvieron más éxito que los tuyos. No lo es. Kakashi se encogió de hombros como diciendo bueno, ¿qué puedes hacer? Mientras se apoyaba contra la pared del balcón con ambas manos en los bolsillos. Sin embargo, continuó Itachi después de unos segundos, tuve una interesante conversación con uno de los guardias del daimyo por la tarde. Oh. Ahora las cosas se estaban poniendo más interesantes. ¿Y qué dijo este guardia? Parece que él y probablemente sus camaradas también piensan que fuimos nosotros quienes matamos al shinobi que encontraste y que lo hicimos en nombre de algún siniestro complot para conquistar la tierra de las cascadas para Konoha. Eso fue inesperado. ¿Y por qué traeríamos el cadáver aquí si fuéramos los culpables de su muerte? Me temo que su razonamiento no fue del todo convincente, dijo Itachi con un ligero levantamiento de sus labios. Sin embargo, parecía bastante seguro de que era parte de nuestra estratagema antes mencionada. ¿Y no tenía más argumentos para respaldar esta teoría? ¿No lo parecía? No. Kakashi apenas resistió el impulso de hacer una mueca. Entendió que a Takigakure no le agradaba mucho Konoha, pero uno de ellos, al confrontar a Itachi con acusaciones tan mediocres, hablaba de un nivel de ira que iba más allá del mero disgusto. También se refirió a nosotros como asesinos de la hoja oculta. Sus ojos se abrieron ante las palabras de Itachi. ¿Entonces esto realmente se trata de ese incidente? Itachi asintió. Eso es lo que yo también pienso. Es mucho tiempo para guardar rencor por una cosa tan pequeña. La tercera gran guerra ninja fue el resultado de innumerables conflictos más pequeños entre las distintas naciones más pequeñas del continente en los que intervinieron las grandes naciones y que finalmente se salieron de control. Uno de estos pequeños conflictos fue entre la Tierra de las Cascadas y la Tierra del Hierro y fue el resultado de que los Takinins cruzaron la frontera para misiones de exploración y mataron a varios samuráis en el proceso.
Konoha, que estaba presente en ese momento como parte de un equipo que estaba allí en misión diplomática, intervino para ganarse el favor del gobernante local al rastrear y eliminar a los intrusos. Sin embargo, uno de ellos logró escapar y contar su historia. Konoha tenía el ejército más poderoso e incluso estaba en la posición de haber tenido una razón legítima para actuar como lo hicieron, lo que significa que Taki no pudo hacer mucho sobre este incidente. Además, que Tushinobi muriera en misiones secretas en territorio enemigo era algo bastante común, por lo que, para empezar, todo este evento no debería haber tenido ningún impacto significativo. Desafortunadamente, el hecho de que uno de los Taki Nins asesinados no solo fuera el hijo del líder de la aldea, sino también el portador de un raro Kekkei Genkai, significó que la gente estaba mucho más emocional al respecto de lo normal. Kakashi salió de sus pensamientos. Se podría pensar que después de todo el derramamiento de sangre de la última guerra, un evento tan pequeño que ocurrió antes sería olvidado hace mucho tiempo. Sorprendentemente, Itachi negó con la cabeza. Aunque su escala fue mucho menor, este evento también fue mucho más personal. El equipo que murió no era parte de ninguna gran batalla donde sus asesinos eran entidades sin rostro, sino víctimas de un pequeño grupo de ninjas de Konoha específicamente. Lo que hace que sea más fácil culparnos, finalizó Kakashi, dándose cuenta de hacia dónde se dirigía su compañero de equipo. Por supuesto, eso no significaba que también tuvieran resentimientos hacia sus otros enemigos, pero teniendo en cuenta que este incidente ocurrió incluso antes de la guerra, eso significaba que las emociones ya existían cuando los ejércitos finalmente se enfrentaron entre sí. El estallido de la lucha probablemente solo había profundizado aún más las heridas ya existentes. Estaba a punto de abrir la boca para continuar la conversación cuando un graznido repentino lo interrumpió, y un cuervo se posó en el hombro de Itachi poco después. El Uchiha instantáneamente se puso serio mientras Kakashi se tensaba también. Envié ese cuervo tras ti y Zabuza cada vez que salías de la ciudad, explicó Itachi, mirándolo directamente a los ojos. Tenía la orden de regresar a mí inmediatamente cuando uno de ustedes estuviera en problemas. Esta revelación no fue una gran sorpresa. Kakashi había notado que el cuervo lo seguía, y aunque Zabuza no había dicho nada, estaba seguro de que el hombre también lo había notado. Ambos entendieron lo que estaba haciendo, por lo que Kakashi habría podido adivinar lo que significaba su repentina aparición incluso sin que Itachi se lo explicara, aunque le hubiera gustado equivocarse. Después de eso no hubo necesidad de más conversaciones. Con una orden silenciosa, el cuervo se quitó el hombro de Itachi para abrir el camino mientras los dos corrían tras él sin decir ni una sola palabra. Zabuza nunca había pensado realmente en la posibilidad de firmar un contrato con un clan animal. Aparte del hecho de que esos contratos eran excepcionalmente raros y, por lo tanto, casi imposibles de conseguir, tampoco había visto una buena razón para buscar uno. Claro, había escuchado historias de personas como Aang de la Salamandra o el legendario Sannin y la fuerza de la invocación que les había dado su reputación como a todos los demás, pero honestamente, siempre había asumido que eran poco más que mascotas, que en su mayoría eran inútiles. Mascotas inteligentes, sin duda, pero mascotas al fin y al cabo. Ahora, sin embargo, se dio cuenta de que tal vez se había precipitado demasiado en su juicio. Si bien Zabuza todavía no estaba del todo convencido de la idea de que pudieran ser útiles en una pelea, definitivamente había algunos usos para ellos y el perro a sus pies era algo a tener en cuenta. Después de todo, fue solo gracias a él que finalmente pudo haber encontrado a sus viejos y queridos amigos. ¿Estás seguro de que están allí?, le preguntó al perro marrón que estaba agazapado detrás de un arbusto a su derecha. El olor a sangre proviene de esa cueva, de eso no hay duda. Luego inclinó la cabeza. Sin embargo, también hay un olor asqueroso a enfermedad. Zabuza resopló. ¿Entonces uno de ellos se enfermó? Suena bien para mí. No. No creo que sean ellos, creo que hay mucha gente enferma. O al menos antes había muchos enfermos. La mayoría de los aromas son bastante antiguos, por lo que algunos mejoraron y se fueron o murieron, ¿eh? Si bien Kusimaru y Hinin nunca llegaron tan lejos como para secuestrar y torturar a sus víctimas, sí les gustaba prolongar la agonía de sus enemigos derrotados. Ahora que eran ninjas desaparecidos y por lo tanto tenían menos oportunidades de luchar a su antojo, no era del todo descabellado suponer que recurrirían a la tortura para divertirse. El perro todavía parecía pensativo. Si lo hicieron, los cadáveres fueron destruidos inmediatamente o no están cerca. Fueron necesarias algunas inhalaciones profundas. No puedo oler ningún olor a descomposición en ningún lugar cercano. Por supuesto que no puedes, dijo secamente.
¿A quién le gustaría que su base se llenara del olor a cadáveres? Tan pronto como terminó de hablar, salió cautelosamente del bosque a la llanura abierta que se encontraba entre este y la cueva a unos 100 metros frente a él. Naturalmente, el perro entró en pánico de inmediato. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Necesitamos regresar y conseguir. Podremos conseguirlos después de que confirmemos si realmente están aquí o no, interrumpió con una sonrisa de reojo. No queremos que vengan hasta aquí en balde, ¿verdad? Aunque si realmente insistes, no me importa si sigues adelante y los consigues mientras yo compruebo esto por mi cuenta. Gimió y se quejó, pero al final lo siguió tal como él había pensado que lo haría. Ya fueran perros o humanos, los habitantes de Konoha eran todos iguales. Los dos cruzaron lenta pero seguramente la llanura abierta, preparados para saltar en caso de que cayeran directamente en una trampa. Sin embargo, para sorpresa de Zabuza, llegaron a la entrada de la cueva sin que nada ni nadie intentara detenerlos. Si este es realmente el escondite de Kushimaru y Hinin, se han vuelto muy descuidados. Probablemente haya trampas adentro, dijo el perro como si le hubiera leído la mente. Las trampas en el exterior corren el riesgo de atraer atención no deseada, mientras que en el interior no solo hay mucho menos espacio para esquivar los ataques, sino también la ventaja de que todo el complejo colapsa y entierra vivos a los intrusos. Lo sé, gruñó, molesto porque un perro le sermoneaba. Viendo que la cueva estaba vacía, dio algunos pasos cuidadosos hacia adentro, prestando mucha atención al suelo para no activar accidentalmente una trampa y demostrar que ese pequeño peludo tenía razón. Una sola mirada reveló que la cueva en sí era una habitación circular bastante pequeña con un camino que conducía hacia abajo como única característica digna de mención. O para ser más precisos, no era el camino en sí lo que llamaba la atención, sino la gran roca que obviamente había sido apartada para abrirlo. Él sonrió. Te tengo. Maravilloso, dijo el perro con impaciencia. Ahora que confirmamos que probablemente estén aquí, realmente deberíamos regresar a buscar a Kakashi y Itachi-san. Zabuza puso los ojos en blanco pero admitió el punto. Probablemente fue una mala idea luchar solo contra sus dos antiguos camaradas. Por supuesto, fue justo cuando se dio la vuelta que pudo sentir el destello de una firma de chakra. Un momento después, una explosión hizo estallar la entrada de la cueva. Capítulo 36. Espadachines de la niebla sexto. Empecemos esto desde el principio. Espadachines de la niebla. Nosotros. Si bien Kakashi y Itachi tuvieron la suerte de que Zabuza no estaba tan lejos de la ciudad, lo que significa que no necesitarían correr demasiado para llegar a él, incluso la media hora que finalmente requirieron a su máxima velocidad fue mucho más de lo que ninguno de los dos se sentía cómodo. Lo que no fue tan afortunado, por otro lado, fue que se encontraron con un pequeño problema justo antes de llegar a su destino. Sucedió mientras corrían por el bosque. Justo cuando podían sentir el suelo tembloroso que debía ser el resultado de una explosión cercana, una espesa niebla comenzó a rodar hacia ellos, envolviéndolos por todos lados. No fue un suceso inesperado, todo lo contrario, pero aún así fue bastante molesto. Parece que quieren mantenernos separados como la última vez. Kakashi, que se había detenido a su lado, asintió. Obviamente. Luego empujó su protector de frente hacia arriba para revelar su Sharingan ardiente para que coincidiera con los ya activados de Itachi. Odio que les haga el juego, pero me temo que no tenemos muchas opciones al respecto. Desgraciadamente tenía razón. Con toda probabilidad, el que creó la niebla fue simplemente otro clon de agua que fue enviado para ralentizarlos mientras los originales se ocupaban de Zabuza. Itachi y Kakashi no podrían pasar por aquí sin luchar, pero tampoco podían permitirse el lujo de dejar solo a su tercer compañero de equipo por mucho más tiempo. Era justo suponer que la explosión anterior fue el resultado de la pelea de Zabuza, lo que significa que todavía estaba vivo, pero se habría visto obligado a luchar solo contra dos enemigos por un tiempo. Estaba en mucho más peligro que Itachi o Kakashi, por lo que uno de ellos tendría que cuidar al clon para permitir que el otro pasara. Vete tú, lo interrumpió Kakashi. Eres más rápido que yo y Zabuza probablemente necesite ayuda lo antes posible. He pensado en una manera de lidiar con esta molesta técnica, así que me uniré a ustedes pronto. Incluso si Itachi hubiera pensado en discutir el punto en lugar de simplemente aceptarlo, el shuriken volando hacia ellos los habría obligado a ponerle fin.
Sin más vacilación, Itachi saltó a un lado para esquivar el ataque antes de continuar corriendo en la dirección en la que su cuervo los había estado guiando. Zabuza no supo exactamente cuánto tiempo corrió a través del complejo subterráneo, evitando trampas y techos derrumbándose lo mejor que pudo mientras se enojaba cada vez más, pero el hecho es que su paciencia se había acabado hacía bastante tiempo. Vine aquí para luchar, no para correr por pasillos vacíos. Finalmente alcanzó su punto de ebullición cuando superó otro intento de enterrarlo vivo rompiendo una puerta de madera para escapar a la habitación detrás de ella. Kusimaru. El grito. Jinin. Sé que ustedes bastardos pueden oírme. Deja de esconderte y enfréntame. Una cosa era que usaran la técnica de esconderse en la niebla contra él, pero esto... tratando de matarlo haciendo que el techo se derrumbe encima de él. Eso fue simplemente insultante. Al menos el primero en realidad requería que el usuario matara a sus oponentes usando su habilidad, pero trampas cobardes como esta estaban simplemente debajo de él. No era que no entendiera que los shinobi peleaban sucios siempre que era posible. Si estuviera en una posición en la que pudiera matar a sus enemigos sin siquiera acercarse a ellos, también lo usaría sin dudarlo. Sin embargo, esta no fue solo una pelea entre oponentes aleatorios, sino entre espadachines de la niebla. Si se mataran entre sí, lo harían con sus propias manos. Todo lo demás no sería satisfactorio. Zabuza sabía que sus antiguos compañeros pensaban lo mismo, por lo que no tenía sentido que actuaran así. Como para confirmar estos pensamientos, se podían escuchar pasos lentos a través de la habitación que Zabuza recién ahora se dio cuenta que era una arena. ¿De verdad te atreves a enfrentarme de verdad? Coloréame sorprendido. Perdóname, mi viejo amigo, dijo Jinin con una sonrisa desagradable en su rostro. Simplemente quería asegurarme de que no nos molestaran durante nuestra pelea antes de comenzar, y qué mejor manera de hacerlo que destruir todos los caminos que conducen a nosotros. Así que, después de todo, ¿no olvidaste cómo hablar?, se burló Zabuza mientras saltaba de la galería en la que se encontraba hacia la arena misma. Dime, ¿qué habrías hecho si realmente me mataras con ese pequeño truco tuyo? No suelo hablar con mis oponentes a través de uno de mis clones, dijo Jinin, al darse cuenta de que Zabuza se refería a su enfrentamiento de hace unos días. Eso es tan impersonal, ¿no lo crees tú también? Y con respecto a tu segunda pregunta, bueno, supongo que, para empezar, no habrías valido mi tiempo. En serio, qué buen shinobi es aplastado por unas rocas en una cueva. No se dignó con una respuesta. En cambio, miró alrededor de la arena. Ha pasado un tiempo desde que estuvimos juntos, ¿no? Dijo. ¿Dónde está Kusimaru? No creo que le agradeciera perderse esta pequeña reunión. Jinin resopló. Él estaba mucho más interesado en tus nuevos amigos y no se opuso mucho cuando le dije que me ocuparía de ti yo solo. Creo que dijo que quería jugar un poco con ese mocoso Uchiha antes de finalmente matarlo. Luego se encogió de hombros como diciendo ¿qué puedes hacer? Ya sabes cómo se pone cuando Kekko y Genkai está involucrado. Zabuza entrecerró los ojos con incredulidad. Estos dos no tienen forma de saber que te he encontrado y no empezarán a extrañarme hasta dentro de varias horas todavía. E incluso cuando empiecen a extrañarme, igual tendrán que encontrarnos. ¿En serio estás tratando de decirme que Kusimaru planea no participar en esto porque... encaramado en un árbol por el resto del día y esperando que de alguna manera me encuentren? No actúes estúpidamente, Zabuza. Sabemos de ese cuervo que te ha estado siguiendo a ti y al Copy Ninja cada vez que saliste de la capital, y que el mocoso Uchiha es famoso por usar estas aves. ¿Crees que no podemos sumar uno y uno? Dejamos que el pájaro viva y regrese con su amo, por lo que tus dos nuevos amigos seguramente llegarán aquí pronto. Bueno, dijo lentamente mientras ocultaba lo molesto que estaba porque ellos supieran acerca de esta pequeña medida de seguridad que su equipo había tomado. Supongo que debería darles un poco más de crédito. Puede que sean estúpidos, pero debe haber un cerebro escondido en alguna parte de estas cabezas tontas suyas considerando que lograron sobrevivir durante tanto tiempo. En lugar de sentirse ofendido, Jinin solo parecía divertido. Pasé por todos los problemas no solo para hacer de esto una verdadera batalla uno contra uno, sino también para organizar un lugar tan agradable para que mueras, y aún así me insultas. Parece que tus modales no han mejorado en absoluto desde la última vez que nos vimos. ¿Desde cuándo te importan los modales? Y además, ¿cómo no voy a insultarte cuando deberías saber más que esto? ¿Saber mejor que qué exactamente? ¿No es eso obvio? Dijo Zabuza con una amplia sonrisa mientras agarraba la empuñadura de Kubikirich.
Deberías haber sabido que no debías desafiarme solo y esperar vivir. Con esa exclamación, atacó. Kakashi bloqueó el shuriken que voló hacia la espalda de Itachi mientras continuaba hacia adelante con algunos kunai propios mientras simultáneamente saltaba hacia donde venían los proyectiles. Sin embargo, a diferencia de la última vez, Kushimaru no estaba revelando su ubicación tan fácilmente, y lo que Kakashi encontró no fue al hombre mismo, sino simplemente un lanzador de shuriken. Un segundo después de encontrarlo, volaron hacia él más shuriken que probablemente fueron disparados por aparatos similares. Continuó esquivando estos ataques durante varios minutos con la mente tranquila mientras intentaba hacer lo que Itachi le había dicho que era su plan durante su último enfrentamiento con este hombre y mantenerse en movimiento. Mientras Kakashi no permaneciera en un lugar por mucho tiempo y no dejara que Kushimaru dictara la dirección en la que corría, su oponente no podría usar ninguna de sus molestas trampas. Sin embargo, por alguna razón, los ataques resultaron relativamente inofensivos. Incluso en esta espesa niebla, no era difícil esquivar shuriken y kunai siempre y cuando solo hubiera un pequeño número de ellos volando hacia ti a la vez, y como Kushimaru se tomaba su tiempo para atacarlo después de cada intento fallido, Kakashi no lo había hecho. Incluso comencé a sudar todavía. Debe haber una razón para esto, pensó. ¿Qué está esperando? Su pregunta fue respondida un momento después cuando sintió una intención asesina dirigida hacia él desde atrás, la dirección opuesta de donde había venido el último shuriken. Kakashi se giró justo a tiempo para bloquear la legendaria espada Nuibari que estaba a punto de perforar su abdomen. Kushimaru, y se sorprendió de que el hombre en realidad lo atacara frontalmente en lugar de seguir escondiéndose en la niebla, no se rindió y continuó atacándolo. Se agachó bajo el ataque a su cabeza y cortó su kunai hacia el torso de su oponente. Kushimaru lo esquivó por un pelo y envió a Kakashi a volar con una patada antes de saltar tras él, tratando de perforar su corazón y casi lo logró si Kakashi no hubiera podido redirigir el ataque hacia arriba justo a tiempo para salvarse. Desmayándose por caer más atrás, Kakashi sorprendió a Kushimaru saltando directamente hacia él en el último momento posible. Nuibari, al tener la forma de una aguja, solo podía herir verdaderamente a un oponente al perforarlo, por lo que tan pronto como Kakashi estuvo dentro de la guardia de Kushimaru, el arma se volvió prácticamente inútil. Sin embargo, el hombre no solo era consciente de esta debilidad, sino que también era un shinobi experimentado, por lo que logró agarrar la muñeca derecha de Kakashi antes de que el kunai que contenía pudiera lastimarlo con su mano libre. Tal como Kakashi había esperado. En lugar de seguir adelante con su ataque, retrocedió nuevamente mientras simultáneamente sacaba de uno de sus bolsillos un pequeño frasco con un líquido amarillento en su interior. Un segundo después, Kakashi escapó una vez más del alcance de Kushimaru, el vil en su mano ahora estaba vacío y su contenido se esparció sobre Nuibari. Para sorpresa de nadie, su portador estaba una vez más escondido en la niebla. ¿Realmente pensó que bajaría la guardia lo suficiente después de unos momentos de ataques inofensivos como para que un ataque sorpresa tan débil realmente funcionara? Kakashi entendió que su oponente era con toda probabilidad solo un clon que fue enviado para ganarle más tiempo al original y mantener al equipo de Kakashi separado, pero esta ofensiva había sido mucho más débil que la de su último enfrentamiento. Bueno, supongo que este clon tiene mucho menos chakra que el anterior, por lo que debe ser más frugal con él. Sin embargo, al final poco importó. En todo caso, que su oponente tuviera más opciones limitadas era algo bueno para él. Lo único que realmente importaba era que había logrado completar con éxito el primer paso de su plan. Kakashi ignoró el shuriken que volaba hacia él desde su izquierda a favor de darse la vuelta y saltar en una dirección aparentemente aleatoria. Un segundo después, se encontró parado en la rama de un árbol frente a un sorprendido Kushimaru. El clon pudo esquivar el kunai en su garganta, pero no pudo hacer nada contra la patada contra su pecho que lo envió volando. Sin embargo, Kakashi no se molestó en seguirlo. De todos modos, ahora podía encontrar a su oponente con facilidad, por lo que era innecesario realizar un seguimiento de su ubicación con sus otros sentidos. No, lo único que quería eran unos segundos en los que su oponente no lo estuviera mirando. Tomado por sorpresa por su ataque como estaba, Kushimaru debería estar lo suficientemente distraído ahora mismo para darle a Kakashi precisamente eso. Saltando de la rama del árbol, realizó los sellos manuales necesarios durante la corta duración de la caída y golpeó el suelo con la mano tan pronto como aterrizó. Kuchi-ose no Jutsu. Técnica de invocación. No había ninguna señal visible de que la técnica hubiera tenido éxito, pero él sabía que así fue. No permaneció mucho tiempo donde estaba.
Sus manos apenas habían tocado el suelo cuando ya estaba en movimiento nuevamente, apresurándose hacia el oeste, hacia donde sabía que estaba su oponente. Es cierto que encontró a Kusimaru escondido detrás de un arbusto. Sin darle tiempo para reaccionar, instantáneamente fue a atacar, por primera vez empujando a su oponente en lugar de ser presionado él mismo. Sus extremidades chocaron entre sí, el anillo metálico de las armas conectadas llenó el área y los ataques fallaron en sus objetivos por apenas unos milímetros, mientras Kakashi empujaba constantemente a su oponente hacia atrás y ganaba cada vez más control sobre la pelea. Los movimientos de Kusimaru se volvieron más frenéticos a medida que avanzaba la pelea, y con cada segundo que pasaba, su defensa continuaba desmoronándose. Entonces, Kakashi se detuvo de repente. ¿Qué? Fue un testimonio de su sorpresa que el clon de agua realmente hablara cuando había permanecido en silencio todo el tiempo hasta ahora, pero nunca tuvo la oportunidad de terminar la oración porque fue en ese momento que el suelo alrededor de sus pies se abrió, revelando una jauría de perros que cayeron sobre el espadachín y lo destrozaron. El clon se disolvió poco después. Kakashi permaneció en guardia durante varios segundos más, pero cuando no solo la niebla comenzó a dispersarse, sino que tampoco se enviaron nuevos ataques en su dirección, lentamente se calmó. Buen trabajo, amigos, les dijo a los perros que ahora estaban sentados frente a él con expresiones de satisfacción en sus rostros. Parece que nuestro plan funcionó tal como esperábamos. Si bien Kakashi no era un Inuzuka, el hecho de que usara perros ninja como ellos significaba que había algunas de sus técnicas que podía usar incluso sin estar entrenado en ellas. El marcado dinámico, siendo un truco bastante simple pero efectivo, fue uno de ellos. Kusimaru podría haber tenido la previsión de eliminar su olor antes de enfrentarlo, pero al usar un poco de orina de uno de sus perros para marcar a Nuibari con él, tanto él como su manada pudieron rastrear el arma y, en consecuencia, a su portador con facilidad donde quiera que fuera. Era una pena que necesitara usar esta técnica contra un clon en lugar del original, pero no había tiempo que perder. Al menos lo más probable era que esta vez no hubiera nadie viendo la pelea, lo que significa que su táctica aún debería ser una sorpresa si se encontraba con el verdadero Kusimaru más adelante. Está bien, continuó Kakashi. ¿Por qué ustedes no? Sus ojos se abrieron cuando inesperadamente sintió el destello de una firma de chakra cerca de él, pero no había nada que pudiera hacer para detener la nueva figura que apareció frente a él y lo abrió desde el ombligo hasta el hombro con un solo arco. Espada. Itachi pudo escuchar el choque de armas cuando comenzó la pelea detrás de él, pero no se giró. Confiaba en que Kakashi cuidaría de su oponente y se uniría a él pronto, y de todos modos tenía su propio trabajo que hacer. Le tomó menos de 5 minutos llegar al lugar, una pequeña elevación en una llanura abierta no muy lejos del bosque del que venía, al que lo conducía su cuervo. A primera vista, no había nada especial en el lugar, pero una vez que se acercó, Itachi se dio cuenta de que el lugar donde lo esperaba su invocación era un poco diferente. ¿Había aquí una entrada que se derrumbó? El cuervo dio un graznido afirmativo, confirmando su teoría. No podía estar completamente seguro, pero Itachi apostaría a que Zabuza, por alguna razón, había decidido entrar a la cueva cuando sospechaba que sus objetivos estaban aquí en lugar de regresar primero para buscarlo a él y a Kakashi y luego activar una trampa que colapsó la entrada. Ese pensamiento hizo que Itachi suspirara. Si bien eso definitivamente era propio del espadachín, no pudo evitar sentirse un poco molesto por un comportamiento tan imprudente. Bueno, ya no podía hacer nada al respecto. Era mucho más importante llegar a él que pensar en lo que fue y lo que pudo haber sido. Doton. Dodge-senk. Comunicado terrestre. Viaje subterráneo. Si bien la entrada obviamente había sido destruida, el hecho de que Zabuza todavía estuviera vivo cuando evidentemente no había podido escapar después de activar la trampa significaba que debía haber algún tipo de complejo subterráneo. Por lo tanto, todo lo que Itachi necesitaba hacer para seguir a su compañero de equipo era nadar entre los escombros que bloqueaban su camino. Itachi necesitó unos minutos de buscar hasta que finalmente encontró un corredor. Ser capaz de viajar a través de roca sólida podría ser una habilidad útil, pero tenía la desventaja de que la única forma en que sus usuarios podían orientarse era a través de las fuerzas semánticas de sus oponentes. Sin eso, estaban básicamente ciegos mientras estaban en el subsuelo, por lo que mientras no hubiera nadie caminando por el camino antes mencionado, no había forma de que Itachi supiera su ubicación. Su única opción era viajar aleatoriamente por la tierra hasta encontrar algo. Sin embargo, lamentablemente sus problemas no terminaron ahí.
Apenas 5 minutos después de haber encontrado el corredor, Itachi llegó a un cruce con 3 caminos diferentes que podía tomar. Sin señales de cuál de estos caminos podría haber tomado Zabuza si hubiera estado aquí, Itachi decidió crear 2 clones de cuervos para cubrirlos a los 3. No tenía idea de cuánto tiempo corrió, pero rápidamente se dio cuenta de que encontrar a Zabuza sería aún más difícil de lo que había previsto. No solo todo el complejo era absolutamente gigantesco, con nuevas puertas y pasillos apareciendo constantemente, sino que también había muchos que se derrumbaron recientemente. Itachi había tomado eso como una buena señal al principio, pero pronto se hizo evidente que muchos de los caminos colapsados eran solo daños colaterales de los pocos que en realidad estaban destinados a ser destruidos, lo que significa que no lo ayudaron en absoluto a encontrar a su compañero de equipo desaparecido. Además, aunque la técnica del viaje subterráneo no era muy costosa en Chakra, usarla constantemente cada vez que encontrara un camino colapsado agotaría sus reservas de manera lenta pero segura y no podía permitir que eso sucediera. En consecuencia, todo lo que pudo hacer fue buscar las más mínimas señales del paso de Zabuza mientras estiraba sus sentidos con la esperanza de sentir el chakra del espadachín en la distancia. Sería de gran ayuda si pudiera haber otra explosión como la que él y Kakashi habían escuchado antes de separarse, pero, por desgracia, no tuvo tanta suerte. Los pensamientos de Itachi se detuvieron abruptamente cuando entró en una habitación que parecía una versión de terror de un quirófano. Las paredes estaban revestidas con frascos de vidrio que contenían desde partes de cuerpos hasta animales muertos, el piso estaba cubierto de sangre seca y vómito, la mesa de operaciones en el centro de la sala tenía correas que obviamente estaban diseñadas para inmovilizar al paciente, y el mostrador al lado contenía innumerables herramientas que parecían más adecuadas para torturar que para curar. La miseria y el dolor flotaban en el aire y se habían grabado a fuego en las mismas paredes de la habitación. Incluso una persona ciega que no tuviera idea de lo que había allí sabría instantáneamente que algo terrible había sucedido allí y que había sucedido durante mucho tiempo. Lo que vio le dio muy mal presentimiento y una teoría comenzó a formarse en su mente. Por un momento, consideró si debería regresar e intentar otro camino. No había rastros de que Zabuza hubiera pasado por aquí, por lo que no tenía motivos para continuar por este camino. Sin embargo, no era como si tuviera una mejor ventaja en este momento, así que si regresaba e intentaba otro giro o caminaba a través de esta habitación y continuaba por la puerta que podía en el otro extremo, realmente no importaba. Decidió que no había una buena razón para dar marcha atrás cuando lo mejor era seguir adelante, y finalmente eligió la última opción. Para alivio silencioso de Itachi, al otro lado de esa puerta no se veía nada espantoso. Solo otro pasillo con aún más puertas a cada lado. Por la forma en que estaba conectado con ese quirófano, había esperado lo peor. Sin embargo, destacaron 3 cosas. Primero, las puertas aquí no eran las mismas construcciones de madera que había visto en el resto del complejo hasta ahora, sino marcos de metal fuertes y de aspecto pesado. En segundo lugar, este fue el primer corredor que mostró signos de destrucción sin haberse derrumbado por completo, ya que pasó por alto casi un tercio de la pared en el lado derecho mientras los escombros se acumulaban en el piso frente al agujero. En tercer lugar, había una sensación extraña en el aire. Casi se sentía como chakra, pero no del todo. También era algo familiar, aunque Itachi no podía ubicar dónde lo había sentido antes. Lo único que sabía con seguridad era que había algo siniestro en ello, algo oscuro, y que debía tener cuidado con ello. Esa conclusión se confirmó un segundo después, cuando una figura salió lentamente del agujero en la pared. Capítulo 37. Espadachines de la niebla séptimo. Empecemos esto desde el principio. Espadachines de la niebla. Billy. Kakashi se agachó respirando pesadamente con una rodilla en el suelo mientras estudiaba a la nueva persona que había aparecido frente a él, ignorando el dolor en su pecho y la incómoda sensación de tener sangre caliente corriendo por su pecho. La mujer tenía ojos negros y cabello largo y rojo que, junto con un protector de frente kiri, estaba atado a ambos lados con un trozo de tela de tal manera que ambos extremos del material sobresalían hacia arriba mientras que el resto del cabello podía moverse. Fluye hacia abajo. También vestía una camisa holgada de manga larga a rayas con un obi oscuro alrededor de la cintura, pantalones negros que se aflojaban mucho cerca de los extremos, similar a una cama, y calentadores a rayas. Lo más llamativo, sin embargo, eran las 2 espadas delgadas de doble filo en sus manos, las cuales tenían una punta curvada hacia arriba cerca de la punta de un lado de la hoja y otra cerca de la base del otro lado. Sabía quién era esta Kunoichi. «Eres Derek Ninglade Ameyuri Ringo», dijo con voz ronca.
portador de las legendarias espadas gemelas Kiba. Ringo se rió, sonando genuinamente encantado. Oh, ¿el ninja copia Kakashi Ataque sabe mi nombre? Me siento honrado. La sonrisa en su rostro se hizo aún más amplia, revelando 2 filas de dientes afilados que parecían ser una marca registrada de los 7 espadachines. Y también impresionado. Realmente pensé que te había atrapado con mi ataque, y aún así sobreviviste. Recuerdo haber leído sobre tu muerte en un informe hace varios años, dijo, ignorando la última parte de su respuesta. No hubo ningún rumor sobre tu supervivencia desde entonces o habría oído hablar de ellos. ¿Te importaría explicarme cómo sigues vivo? ¿Es eso realmente tan difícil de entender? Quiero decir, todo lo que tengo que hacer para permanecer oculto es no dejar ningún superviviente atrás, ¿verdad? Luego ella se rió entre dientes. En realidad, es bastante curioso cuántas de mis muertes fueron atribuidas a Kusimaru y Hinin. Ni siquiera usan técnicas de rayos. ¿En serio, ustedes no hacen su tarea? Kakashi recordó haber leído los informes de los diversos incidentes de los que se acusó a sus 2 objetivos y descartar las menciones de personas muertas por lo que se pensaba que eran rayos. Después de todo, solo porque no fuera su afinidad natural no significaba que no pudieran haber dominado tales ataques. En realidad, era normal que Junin hiciera eso. Ahora deseaba no haber sido tan desdeñoso. De repente, también se dio cuenta de que el cadáver de Taki que había encontrado hace unos días tenía marcas de quemaduras que no podían provenir de una técnica de fuego, lo que sugiere que la mujer frente a él también había sido responsable de eso. Tal vez la razón por la que Kusimaru y Hinin estaban tan entusiasmados por pelear con nosotros fue, al menos en parte, para evitar que la viéramos. He oído muchas historias sobre ti, dijo Ringo. Un prodigio que ha copiado más de 1000 jutsu. Espero que puedas estar a la altura de tu fama. Sería muy aburrido si murieras demasiado fácilmente. Ella levantó ambas espadas sobre su cabeza. Raid Jutsu. Rakurai. Técnica de espadas de trueno. Rayo. Kakashi, quien ya se había preparado para esquivar un ataque, frunció el ceño confundido cuando el rayo que salió disparado de sus armas no voló hacia él sino hacia el cielo abierto. Sin embargo, su confusión rápidamente pasó y se transformó en horror cuando vio que la energía se extendía antes de volver a caer mucho más fuerte y en mucho mayor número que los rayos que originalmente habían volado hacia arriba. Ignorando el dolor en su pecho, Kakashi saltó hacia adelante y hacia atrás para evitar los rayos, agradecido de que esos rayos creados artificialmente fueran mucho más lentos que los naturales. Habría sido imposible esquivarlo. Desafortunadamente, evadir estos relámpagos lo distrajo lo suficiente como para casi permitir que Ringo lo tomara por sorpresa nuevamente. Inclinó la cabeza, esquivando apenas la espada que lo habría decapitado si hubiera sido más lento, antes de enviar una patada apresurada hacia su oponente. Sin embargo, ni siquiera ralentizó a Ringo, por lo que se encontró frente a otro corte de espada medio segundo después, que bloqueó apenas con un kunai rápidamente desenvainado. Kakashi no tuvo tiempo de reflexionar sobre la ampliación de la sonrisa de Ringo, cuando un repentino rayo de electricidad se descargó de sus espadas, atravesó su kunai y finalmente golpeó su cuerpo. Luego, en una pequeña bocanada de humo, su cuerpo fue reemplazado por un bloque de madera. Suiton. Misurapa. Liberación de agua. Ola de agua salvaje. No hubo sorpresa en su rostro cuando Ringo se giró y lanzó otra carga de relámpago hacia la técnica de agua que salió disparada de la boca de Kakashi. Esta vez, lejos de ser tomado por sorpresa, simplemente giró su cuerpo y arrojó el líquido como un látigo antes de detener el proceso de infundir más chakra a la técnica y, en consecuencia, romper la conexión del agua con su cuerpo. Como resultado, su oponente de repente se encontró frente a una pared de agua entrante que había sido cargada con su propia electricidad. Ringo dejó escapar un grito ensordecedor cuando el ataque la golpeó, pero el sonido rápidamente se apagó cuando su cuerpo fue envuelto por las aguas. Hubo un silencio casi espeluznante después, cuando la pelea se detuvo durante el cual Kakashi se movió cautelosamente hacia donde debería estar el cuerpo de su oponente. El énfasis estaba en debería ser, porque lo único que encontró fue más agua. Raiton. Jian. Liberación de relámpago. Falsa oscuridad. Ni siquiera se molestó en darse la vuelta cuando sintió la acumulación de chakra detrás de él y en lugar de eso cayó de rodillas mientras formaba sus propios sellos con las manos. Doton. Dorieki. Comunicado de la tierra. Muro estilo tierra. Kakashi sabía que usar una técnica de tierra para defenderse de un ataque estilo rayo sería prácticamente inútil, pero en este caso, su objetivo principal no era bloquearlo del ataque de su oponente sino de su mirada.
Tal como esperaba, pudo terminar su segunda serie de sellos manuales antes de que el rayo atravesara la pared, seguido poco después por la propia Ringo. Esquivó el rayo por un pelo y logró agacharse bajo el corte de la espada, pero instantáneamente se encontró a la defensiva una vez más, mientras se dejaba empujar hacia atrás con cada segundo. No es que hubiera podido hacer mucho para empezar. No solo no podía bloquear sus armas con su kuna y por miedo a ser alcanzado por un rayo y por lo tanto se vio obligado a simplemente redirigirlas o esquivarlas, sino que la herida en su pecho también le dolía y agotaba constantemente sus reservas de energía. Si bien había alcanzado algunos puntos de presión para disminuir el sangrado tal como había aprendido en los Anbu, Kakashi estaba bastante seguro de que aún así se desangraría si no podía hacer al menos algún tratamiento básico en los próximos 15 minutos. No deberías distraerte mientras peleas con alguien como yo. Kakashi fue devuelto al presente por una poderosa patada en su pecho que envió rayos de dolor a través de su cuerpo mientras lo dejaba sin aliento. Sin embargo, no hubo tiempo para compadecerse de sí mismo, ya que Ringo eligió ese momento para arrojarle una de sus espadas. Logró evitarlo en el último momento posible y, afortunadamente, terminó con solo un pequeño corte en la mejilla en lugar de media cabeza perdida. Sin embargo, su evasión de último segundo significó que ahora estaba en una postura desequilibrada que le hacía imposible evitar que Ringo acortara la distancia entre ellos y le atravesara los pulmones con la única espada que le quedaba. Ringo dio una sonrisa de satisfacción y estaba a punto de decir algunas palabras de despedida cuando el cuerpo de Kakashi se disolvió en agua. ¿Qué? Antes de que pudiera terminar la frase e incluso antes de que el agua de su clon disuelto golpeara el suelo, la tierra se quebró bajo sus pies y el verdadero Kakashi emergió con un kunai en una mano. Ringo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, instintivamente intentó saltar, pero fue demasiado lenta para evitar por completo el ataque y terminó con una herida que la abrió desde la rodilla izquierda hasta el ombligo. Ignorando la forma en que su cuerpo gritaba de dolor ante la tensión de sus movimientos mientras mezclaba el casi ensordecedor torrente de sangre en sus oídos, Kakashi empujó hacia adelante y continuó con sus ataques ahora que finalmente era él quien tenía la ventaja. Aún sorprendida por el repentino giro de los acontecimientos y ralentizada por la lesión en su pierna, Ringo no pudo hacer nada más que retroceder torpemente mientras se concentraba en defenderse únicamente de sus ataques más letales, lo que provocó que aparecieran docenas de pequeños cortes por todo su cuerpo. Luego tropezó y cayó al suelo. Kakashi, que no era alguien a quien mirarle el diente a un caballo regalado, inmediatamente corrió hacia adelante para terminar el trabajo, solo para saltar en el aire cuando sus instintos le gritaron que se alejara de allí. Desafortunadamente, eso no lo ayudó a evitar por completo la espada que voló hacia él por detrás, lo que resultó en un corte profundo en su cadera izquierda. Cuando aterrizó en el suelo unos momentos después, Kakashi no pudo mantenerse en pie y cayó de rodillas. Ringo estaba en una posición similar al menos a una docena de metros delante de él, obviamente no en condiciones de explotar inmediatamente su condición debilitada. «Eres tan impresionante como pensé que serías», dijo Ringo, y aunque su respiración ahora era notablemente más agitada que al comienzo de su pelea, su rostro todavía adornaba una amplia sonrisa. «Creo que estoy un poco decepcionado de todos modos. Esperaba un poco más de variedad en tus técnicas, ya ves. Estoy bastante seguro de que utilicé más técnicas que tú, así que no creo que tengas ningún fundamento para esas quejas». Ella se rió entre dientes. «Ah, pero no soy yo quien es famosa por supuestamente haber copiado más de 1000 técnicas, ¿verdad? Después de todas las historias que he escuchado, pensé que me encontraría cara a cara con un sinfín de ataques diferentes. En cambio, todo lo que veo son clones, una pared de barro y una técnica básica de agua. Me pregunto dónde están todos tus jutsu copiados». Ella arrancó un trozo de tela de su blusa y comenzó a vendarlo alrededor de su herida mientras hablaba, y aunque a Kakashi le hubiera gustado impedir que lo hiciera, decidió que era más productivo usar las vueltas en su lucha para tratar sus propias heridas también. «Sería una tontería simplemente utilizar técnicas para variar», respondió después de unos segundos. «La ventaja de conocer tantas técnicas es que me permite elegir la que mejor se adapta a cada situación. No estaría aquí ahora mismo si siempre desperdiciara mi chakra en ataques aleatorios sin importarme en el mundo, independientemente de si tienen sentido o no». Por extraño que parezca, Ringo pareció decepcionado por esa respuesta. «Y aquí esperaba con ansias un desafío», suspiró, y su sonrisa se desvaneció por una vez. «Qué aburrido». Kakashi entrecerró los ojos. Esa es una actitud bastante desdeñosa para alguien que apenas evitó la derrota hace apenas un minuto.
Si estuvo cerca o no, no importa, dijo mientras sus labios se curvaban hacia arriba nuevamente. Lo importante es que sobreviví. Además, ¿no estarías de acuerdo en que saliste de esta pelea peor que yo? Desafortunadamente, había algo de cierto en esa afirmación. Si bien la lesión en su pierna la ralentizaría y, en teoría, le daría más oportunidades para conectar un ataque, sus propias lesiones también lo ralentizarían, por lo que la ventaja era básicamente inexistente. De hecho, considerando que sus heridas eran peores que las de ella, en realidad era él quien estaba en una posición desfavorable. Kakashi tenía como mucho 10 minutos más antes de perder el conocimiento por la pérdida de sangre. Todavía me pregunto sobre eso, dijo finalmente. No veo un clon en esa dirección, entonces, ¿cómo es que tu espada volvió repentinamente a ti? Kakashi en realidad no esperaba una respuesta a eso, por supuesto. No es que necesitara uno en primer lugar, ya que de todos modos tenía una idea bastante buena. Sin embargo, Ringo inesperadamente pareció pensar en ello durante unos segundos antes de encogerse de hombros y explicárselo. Es una de las habilidades especiales de mi espada, dijo con una mirada cariñosa que él pensó que no estaría fuera de lugar en el rostro de una madre hablando de su hijo. Puedo controlarlos desde lejos incluso sin tocarlos. Como lo descubriste por ti mismo, esa es una excelente manera de sorprender a un oponente. Ringo luego se rió entre dientes. Supongo que el hecho de que hayas sobrevivido no solo a uno sino a 2 de mis ataques sorpresa significa que debe haber una pizca de verdad en las historias que escuché sobre ti. Espadas que pueden ser controladas por la mente, pensó, confirmando su sospecha. De hecho, eso podría convertirse en un problema. Una de las formas más efectivas de ganar contra un espadachín era separarlo de su arma, así que si pudiera convocarlo de nuevo, esta estrategia no funcionaría contra ella. Supongo que necesito pensar en algo más. Bueno, dijo Ringo mientras se levantaba lentamente. ¿Seguimos? No te estás muriendo ya, ¿verdad? La parte divertida acaba de empezar. Reprimiendo un gemido ante el dolor resultante, hizo lo mismo. Zabuza estaba agradecido de que Hinin hubiera elegido esta arena subterránea bastante espaciosa para su pelea. Si se hubiera visto obligado a enfrentarse al hombre en pasillos angostos comparables, podría haber tenido más problemas para blandir su gigantesca espada. Aquí, sin embargo, no hubo tales problemas, lo que le permitió luchar a su antojo. Deberías haber intentado asesinarme de nuevo en lugar de pelear conmigo de frente, gritó mientras balanceaba a Kubikirich en un amplio arco hacia la cabeza de Hinin. No es que lo hubieras logrado, por supuesto, pero al menos no morirías tan rápido. Hinin se agachó para esquivar su ataque y respondió con un poderoso golpe del martillo de Kabutoari, pasando junto al rostro de Zabuza lo suficientemente cerca como para que sintiera una brisa antes de hacer que el piso se agrietara cuando golpeó el suelo. Matarte sin que te des cuenta no sería nada satisfactorio. Quiero ver la desesperación en tus ojos cuando aplaste tus huesos y el miedo cuando finalmente te corte la cabeza. Zabuza se rió mientras desviaba el siguiente golpe del hacha hacia su estómago sin pensarlo. Grandes palabras para alguien que apenas pudo cortarme durante nuestra última pelea. Considerando que todo lo que lograste hacer fue destruir un simple clon mío, no creo que tengas ningún terreno en el que apoyarte. Quería darle una respuesta sarcástica a cambio, pero un ataque incómodamente cercano lo interrumpió. Decidiendo que el tiempo de hablar había terminado, Zabuza comenzó a concentrarse seriamente en la pelea. Esperó el momento perfecto para atacar mientras momentáneamente se permitía ser empujado hacia atrás mientras esquivaba la mayoría de los ataques y desviaba a aquellos que no podía evitar para adormecer a Hinin con una falsa sensación de seguridad hasta que viera su oportunidad. La siguiente vez que su oponente derribó su martillo con una fuerza ciertamente aterradora, Zabuza levantó a Kubikirich con una mano en cada extremo y lo bloqueó. El poder detrás del ataque casi hizo que sus rodillas se doblaran y le provocaron dolorosos temblores en los brazos mientras su hombro gemía bajo la presión, pero se mantuvo tercamente firme. Luego, con un grito enojado, empujó hacia atrás, lanzando a un sorprendido Hinin varios metros hacia atrás. Tomado por sorpresa como estaba, Hinin apenas pudo esquivar el siguiente ataque de Zabuza. Si bien ambos se sentían mucho más cómodos en la ofensiva que en la defensa, Zabuza al menos podía usar efectivamente su arma como una especie de escudo. Hinin, por otro lado, no tuvo tanta suerte. Tanto su estilo de lucha como su arma eran ideales para ataques rápidos y poderosos, pero ofrecían poco en términos de habilidades defensivas. Eso se hizo obvio menos de un minuto después de los ataques de Zabuza cuando Hinin se vio obligado cada vez más a recibir golpes contundentes para evitar la ventaja de Kubikirich.
Cruzó sus armas sobre su cabeza para bloquear el golpe de Zabuza solo para recibir una patada en el estómago, recibió un codazo en la cara para desviar un ataque que lo habría cortado por la mitad y se vio obligado a blandir su hacha de manera apresurada. Manera descoordinada solo para darse más espacio para respirar. ¿Qué estabas diciendo acerca de aplastarme los huesos y cortarme la cabeza, Jinin? Se rió cuando uno de sus ataques finalmente le hizo sangrar. Tal vez deberías simplemente rendirte. Prometo que tu muerte será rápida si lo haces. La herida en la cadera de su oponente era pequeña, pero el solo hecho de que hubiera sido herido ya era una gran victoria. Después de todo, la parte que resultó herida primero a menudo experimenta una pérdida de moral, mientras que exactamente lo contrario ocurría con la parte cuyo ataque había tenido éxito. Jinin gruñó con una expresión de enojo en su rostro, pero en lugar de responder, hizo algo inesperado. Saltó lejos de él. Ahora, a pesar de que la defensa era una posición indeseable para Jinin, Zabuza conocía al hombre lo suficiente como para tener confianza cuando dijo que no dejó que esa debilidad lo hiciera huir de un oponente y especialmente de otro espadachín. A Jinin ni siquiera le gustaba usar la técnica de matanza silenciosa más de lo absolutamente necesario, maldita sea. Hacer tal movimiento estaba completamente fuera de lugar para él y, por lo tanto, hizo sonar las alarmas de Zabuza. Fue gracias a eso que no lo siguió inmediatamente, dándole tiempo suficiente para reaccionar y saltar cuando Jinin comenzó a hacer un sello con la mano. Un segundo después, el suelo entre ellos dos explotó. Así que preparó nuestro campo de batalla con anticipación, pensó con un resoplido mientras observaba la tierra y el polvo levantados frente a él con ojos atentos, esperando que cayera el otro zapato. No es su estilo habitual, pero realmente no debería sorprenderme. Al final, siempre había sido un cobarde. La repentina acumulación de chakra al otro lado de la nube de tierra hizo que sus ojos se abrieran de par en par. Fue la única advertencia que recibió antes de que las fauces de un dragón hecho de agua atravesasen el polvo. Suiton. Suiridan no Jutsu. Liberación de agua. Técnica de la bala del dragón de agua. Zabuza estaba saltando hacia atrás y formando sellos con las manos incluso antes de que la cabeza del dragón hubiera abandonado por completo la nube. Suiton. Suijineki. Liberación de agua. Muro de formación de agua. Como no había una fuente de agua ya existente cerca, se vio obligado a usar su propio chakra para crear un poco. Y si bien eso técnicamente no fue un problema en sí mismo, desafortunadamente fue un poco más lento de lo que hubiera sido de otra manera, lo que significa que su escudo no era tan fuerte como hubiera preferido que fuera cuando el dragón de agua se estrelló contra él. La técnica suavizó el impacto, pero aún así lo hizo gemir de dolor cuando su escudo se rompió y el ataque de su oponente lo arrastró por la arena. Primero voló por el aire y luego patinó por el suelo antes de finalmente detenerse en una posición agachada en el otro extremo de la habitación, apoyándose en su espada. No había manera de que soltara su arma incluso si estuviera golpeado por la técnica de un oponente, para apoyo. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para recuperarse, ya que se vio obligado a bloquear un corte de hacha de Jinin que apareció repentinamente un momento después, dejándolo completamente abierto para el siguiente ataque de Jinin al pecho de Zabuza. Estaba seguro de que su caja torácica se habría destrozado si no hubiera logrado colocar su brazo izquierdo entre el martillo y su pecho justo a tiempo. Sin embargo, incluso el hecho de que evitó una herida letal no lo distrajo del dolor hirviente que recorrió su brazo cuando probablemente todos los huesos se rompieron en el mismo instante. Suir no Jutsu. Técnica de prisión de agua. La cabeza de Zabuza giró, su vista algo borrosa por el ataque de dolor, mientras sus ojos se abrieron con sorpresa ante la aparición de un segundo Jinin, pero no pudo hacer nada para detener la esfera de agua pesada antinatural que se formaba a su alrededor. Kubikirich cayó ruidosamente al suelo a su derecha un segundo antes de quedar completamente envuelto por el agua. ¿Cómo han caído los poderosos?, dijo Jinin con un acento desagradable mientras se acercaba a él. Parecías tan confiado hace apenas un minuto, pero mírate ahora. Él rió. Dime, ¿no era esta una de tus técnicas favoritas? Siempre disfrutaste la desesperanza en los ojos de tu oponente después de capturarlo, ¿no? Para ser honesto, nunca entendí eso, pero creo que ahora puedo ver el atractivo. Zabuza le lanzó una mirada furiosa en lugar de intentar tontamente hablar y, en consecuencia, desperdiciar oxígeno precioso, pero Jinin entendió claramente lo que estaba pensando. No me mires así, viejo amigo. No puedes culparme por pelear sucio, ¿verdad? En todo caso, deberías sentirte honrado de que me haya visto obligado a recurrir a algo como esto en lugar de matarte a la antigua usanza.
En retrospectiva, había sido realmente ingenuo por su parte pasar por alto la posibilidad de que Inin hiciera algo como esto. Además, esa miopía estaba completamente fuera de lugar en él. La única explicación que se le ocurrió a Zabuza para su comportamiento fue que debía haber estado cegado por su afán de matar a su antiguo colega. Afortunadamente, todavía tenía unas bajo la manga para situaciones como esta. ¿Sabes?, continuó Jinin, completamente ajeno a los pensamientos de Zabuza. Nunca me agradaste. Estoy seguro de que eso no es una gran sorpresa, por supuesto. Todos nos odiamos hasta cierto punto. Sin embargo, en mi opinión, tú eras el más molesto de todos nosotros. Un pequeño impostor que piensa demasiado en sí mismo, eso es lo que eres. ¿De verdad creías que asesinar a tus compañeros de clase te hacía especial de alguna manera? No me hagas reír. Siempre quise matarte, y ahora finalmente tengo la oportunidad de hacerlo. No pudo reprimir un resoplido ante ese estúpido monólogo, sin importarle siquiera el aliento desperdiciado. ¿Qué había hecho Jinin para merecer su lugar en su grupo? Zabuza había sudado y sangrado para estar donde estaba hoy, mientras que Inin simplemente había sido elegido como sucesor de Kabutoari por su dueño anterior, o eso afirmaba. Por lo que sabían, eso podría haber sido una mentira descarada. La única razón por la que nadie se quejó fue que en realidad tenía algo de talento en el uso del arma. Además, mire dónde estaban ambos ahora. Mientras Jinin era un criminal buscado sin un lugar al que llamar hogar y sin una verdadera agenda que lo mantuviera adelante, Zabuza era el último miembro de los 7 espadachines de la niebla que aún era leal a Kirigakure y uno de los confidentes más cercanos de Godaime Mizukage. Entonces, ¿quién era el verdadero niño impostor entre ellos, No había manera de que un solo resoplido pudiera revelar todos estos pensamientos, pero por la expresión furiosa en su rostro, Jinin entendió la esencia de todos modos. ¿Aún crees que eres mejor que yo, no? Él gruñó. Bueno, déjame demostrarte que estás equivocado, bastardo. Zabuza esperó hasta que Inin estuvo casi sobre él, con su hacha levantada para cortarlo mientras estaba sentado aparentemente indefenso en la esfera de agua, antes de hacer un sello con una sola mano. Las etiquetas de explosión que había escondido debajo de las vendas alrededor de la empuñadura de Kubikirich explotaron. La explosión inmediatamente destrozó la prisión de agua, destruyó el clon de agua de Jinin y arrojó el original de una vez. Jinin logró recuperar la compostura unos segundos después, pero para entonces, ya era demasiado tarde para hacer otra cosa que abrir mucho los ojos al ver la enorme espada volando hacia él antes de atravesar su pecho y arrastrarlo a lo largo de su trayectoria hasta incrustarlo. Ambos contra la pared en el otro extremo de la arena, inmovilizando a Jinin contra ella a 1 metro del suelo. Zabuza se acercó lentamente hacia su antiguo colega que estaba tratando de hablar pero falló debido a la sangre que salía de su boca. Por favor, no te enojes conmigo por pelear sucio, dijo con una risa exhausta. Para usar tus propias palabras, deberías sentirte honrado de que haya recurrido a tales medidas para vencerte. Si bien la prisión de agua lo había protegido de la explosión en su mayor parte, había sido imposible salir completamente ileso. Sin embargo, considerando su fuerza, probablemente debería considerarse afortunado de que todo lo que sufrió fueron algunas quemaduras mediocres en su brazo y pierna derechos. Pero era bastante molesto que sus 2 brazos estuvieran ahora tan dañados como antes. Jinin intentó hablar de nuevo, pero terminó en otra risa. Además, se estaba debilitando visiblemente a cada segundo. Ahorra energía, viejo amigo, continuó Zabuza. Para alguien en su posición actual, cada segundo es muy valioso. Además, no pasé por la molestia de ser golpeado por mi propio ataque para verte morir tan pronto. Quiero verte luchar, verte intentar salir de esto solo para darte cuenta de que es imposible. Le envió a Jinin una sonrisa desagradable, revelando sus dientes afilados ahora que las vendas alrededor de su cara se habían quemado. Tenías razón, ¿ves? Disfruto la desesperanza en los ojos de mis oponentes cuando se dan cuenta de que su muerte es inevitable. Jinin intentó replicar una vez más, pero apenas logró abrir la boca mientras la luz en sus ojos se debilitaba cada vez más. Verás, tu mayor error fue no matarme cuando tuviste la oportunidad. A estas alturas ya deberías haber sabido que solo debes jugar con tu presa cuando no haya absolutamente ninguna forma de liberarse. Él se rió entre dientes. Le diría que tome mi ejemplo, pero, lamentablemente, es poco probable que le quede tiempo suficiente para aprovechar esta lección.
Todavía había ira en los ojos marrones de Jinin mientras lo miraba, pero eso rápidamente se transformó en miedo y finalmente desesperación a medida que se debilitaba cada vez más. Entonces, finalmente cerró los ojos por última vez, privado de la oportunidad de decirle unas últimas palabras por la sangre que llenaba sus pulmones. «Idiota», murmuró mientras sacaba a Kubikirich de la pared con un gruñido, sin importarle el cuerpo sin vida de Jinin, que cayó al suelo como resultado. Si quieres regodearte, al menos asegúrate de que tu enemigo ya esté muriendo. La mayoría de las peleas entre shinobi de aproximadamente la misma fuerza generalmente duraban comparativamente mucho tiempo, pero aparte de eso, la mayoría de las confrontaciones terminaban bastante rápido. Sin embargo, hubo un número sorprendente de shinobi que actuaron como Jinin y se volvieron demasiado confiados tan pronto como las cosas progresaron incluso un poco a su favor, lo que luego acortó sus vidas regularmente cuando sus oponentes usaron este lapso de juicio en su contra. A pesar de todo el desdén que sentía hacia Jinin, el hombre debería haberlo sabido mejor. ¿Quién es el impostor ahora, bastardo? Con estas palabras y sabiendo que no había nadie cerca para observar su momento de debilidad, se desplomó en el suelo con un profundo suspiro.